Bueno, tuve un accidente recién cuando terminó el video, casi se me cae todo. Bueno, no sé si salió. Bueno, para cerrar entonces esta unidad, la unidad número 2 de teoría de carteras, que es la primera de teoría de carteras, avanzamos en lo que la guía de lectura identifica con el punto E. Carteras con riesgo y carteras sin riesgo. Acá les pido especial atención en la lectura, porque por ahí el libro, como hemos dicho el otro día en la reunión, el libro por ahí no es del todo claro. Entonces tengan ustedes mucha claridad en la lectura cuando están hablando de carteras con riesgo, de cuando están hablando de carteras sin riesgo. Y esto se va a continuar en los próximos capítulos, para que no se le genere confusión. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo en este punto? Estamos yendo a ese armado de la cartera con diferentes tipos de activos que tienen que integrarse en una sola cosa, teniendo en nuestra cabeza el concepto de riesgo y el concepto de rentabilidad. Y ahí vamos a ver que podemos unir diferentes opciones de riesgo y rentabilidad y vamos a terminar teniendo una recta con pendiente positiva donde en los ejes vamos a medir la rentabilidad esperada en las ordenadas y vamos a tener el riesgo en general medido a partir de la desviación estándar en el eje de las abscisas. Vamos a tener, como dije, una curva, una recta de pendiente positiva que va a salir desde el eje de las ordenadas, desde un punto que nos va a estar indicando el activo o la inversión sin riesgo. A partir de ahí empieza a crecer en esta combinación de riesgo y rentabilidad. Esa línea la vamos a identificar con un nombre que es línea de asignación de capital, la famosa LAC, y como digo, combina riesgo y rentabilidad. Y va cambiando, ¿no? Va cambiando carteras sin riesgo hacia carteras con riesgo. Es importante que ustedes vean ahí, yo le puse en el punto 4, el ratio de recompensa por volatilidad. Le llamamos volatilidad a la variación que puede darse entre el precio esperado y el que efectivamente sucede en el mercado. Y ese ratio va a estar medido por la pendiente de la línea de asignación de capital. Y yo estoy pidiéndole entonces a la inversión cuánta rentabilidad extra pretendo dado el riesgo extra que estoy asumiendo a medida que voy incorporando o estructurando una cartera más riesgosa. Por eso es la pendiente de la curva. A medida que me voy alejando del punto de inicio de esta recta, que como les dije es el activo sin riesgo. A partir de ahí tengo una curva con pendiente positiva y ese ratio que me mide esa pendiente me dice cuánta rentabilidad pretendo extra por cada riesgo extra que yo estoy asumiendo. La otra cosa que es importante que ustedes observen es que la LAC tiene una pendiente positiva hasta un determinado punto y después su pendiente puede cambiar. El libro lo identifica con el punto P. Ese punto P ustedes tienen que tener claro qué es. Que sería el punto final, el punto de inicio de esta curva, dije, es el activo sin riesgo. Bueno, termina en el punto P y después esta recta cambia de pendiente. Entonces ahí quiero que miren por qué cambia de pendiente, qué significan los puntos que están a la derecha del punto P. El libro tiene mucho ejemplo, tiene mucho ejercicio, tiene construcción de carteras, de activos sin riesgo, de activos con riesgo, de los que tienen riesgo. Van a ver ustedes que hay obligaciones, creo que le llamaba el libro, que no es otra cosa más que bonos. Hay acciones. Bueno,
sean ordenados en la lectura para que no se confundan, para que no se pierdan. Distingan siempre cartera sin riesgo, cartera con riesgo. De las carteras con riesgo, tengan claro los bonos versus las acciones. Mantengan el orden en la lectura. Hay buenos ejemplos a lo largo de la redacción y hay lindos ejercicios también a lo largo del capítulo que ayudan a comprender bien los conceptos. Van a ver finalmente, veo que no se los he escrito, lo voy a agregar, lo que se le llama la línea de mercados de capitales, como un símil de esta LAC, pero donde se incorporan, se trabaja con índices. Lo van a poder leer, lo van a entender sin problema, simplemente para tener claro el concepto de la línea de mercado de capitales como una hermana o una prima hermana de la línea de asignación de capital. Bien, al final de la guía de lectura tienen unos problemas para resolver. Son 6 problemitas que tienen que ver con esto que hemos estado hablando en estos videos. Y al final les puse las lecturas complementarias a las que me referí cuando estuvimos en la clase. Diferentes libros con el autor les he puesto, no les puse las editoriales y todo eso porque la mayoría no lo tengo, o no lo tengo a mano, mejor dicho. Así que ahí tienen varios libros para el que le interese las finanzas. Muchos de estos libros son de lectura muy simple, muy rápida, otros son un poquito más académicos y más duros, pero todos buenos, ¿ah? Por eso se los estoy poniendo. Hay algunos libros que son contemporáneos y hay otros libros que son históricos, que son ya parte del acervo teórico de la finanza, como el crack del 29, ¿no? de Galbraith, que no sé si han leído ese libro. Y después tienen libros más de la actualidad, como El misterio del capital, un libro que generó un gran impacto en el mundo financiero, hará 10 años de esto, 8 años, de un autor peruano, de Soto. Está otro libro que generó mucho impacto en los últimos años, se llama El triunfo del dinero, de Niall Ferguson. Un gran libro, un gran libro. Después, bueno, tienen libros de lectura simple, como digo, Golden Boys. Ya no es un libro muy nuevo, ya debe tener sus, no sé cuánto, 10, 15 años capaz, y habla de toda una generación de economistas que en los años 90, de economistas argentinos, perdón, que en los años 90 van a Wall Street y, bueno, y son muy exitosos y luego vienen a la Argentina y tuvieron su participación pública en diferentes gobiernos, principalmente en el gobierno de la Alianza, con De la Rúa, pero en realidad responden a una época. Y es un libro muy interesante, muy, muy interesante. Bueno, todos en realidad se los recomiendo. Bueno, con esto quedamos entonces en esta unidad número 2.